En la secuencia que vengo presentando sobre el Estado y la Constitución, previamente hemos señalado cuáles son las aporías del poder y el derecho. Nos hemos preguntado sobre qué es antes, si es el poder o es el derecho. Una perspectiva racionalista, comunitarista, nos diría que hay una razón universal compartida por todos que es la que haga que preceda la razón del derecho encima del poder. Porque tienes la razón es que de el hecho de tenerla se deduce que el poder justifica que la utilices para que se imponga la razón. La otra perspectiva, una perspectiva basada en el individualismo, que es la perspectiva contractualista de Hobbes, dice, por el contrario, que vivimos en un estado de naturaleza donde los individuos están en una lucha por el poder. Entonces, a partir de este estado en el que hay caos y cada individuo quiere maximizar sus propios intereses, nos encontramos con el anticipo, la precedencia del poder. Como consecuencia de este estado, los individuos que son parte de esa comunidad caen en cuenta que les resulta más ventajoso eh, perder algo de las libertades con las que cuentan en el estado de naturaleza y crean el Estado. Entonces, luego hemos revisado la genealogía del poder constituyente, cómo así es que coinciden, por un lado, la necesidad de que el sujeto del Estado, que es el pueblo, afirme su posición y por otro lado, cómo su posición frente a quien detenta el poder, de manera que se le reconozca como soberano del mismo. Y por otro lado, vemos que existen factores que van fortaleciendo la noción y la necesidad de que exista un Estado en el que algunos intereses queden debidamente consolidados o protegidos. Este es el influjo que tiene dentro del desarrollo del Estado moderno el factor económico, donde precisamente los comerciantes, la clase burguesa, es la que necesita fortalecer sus intereses como ciudadano. Para ello, debe asegurarse que el Estado, por lo menos, no le impide el desarrollo de su capacidad productiva, de sus intereses, y por lo tanto aparece el Estado, un Estado que se basa originalmente en los intereses de la burguesía. Esa es parte de la genealogía del poder constituyente. En estas diapositivas que siguen, vamos a determinar, vamos a presentar cómo es que se elabora la teoría o la doctrina del poder constituyente, donde el sujeto principal de este poder es el pueblo. Para los griegos, la comunidad es una koinonía y la koinonía se manifiesta dentro del Estado, que es la polis. Quienes integran la koinonía o la asamblea, la congregación del pueblo, es el demos, es el pueblo. Entonces, frente a la necesidad que tiene el pueblo de dejar que su naturaleza comunitaria quede bien gobernada en el Estado, debe formularse una sustentación de este tipo de organización en la que el pueblo, la democracia, es el criterio prevalente en el Estado. Para los griegos, los tres pilares más importantes de la democracia son el carácter isocrático, la isocracia, por otro lado la isonomía, y en el ápice de la pirámide está la isegoría. La isocracia es el principio según el cual la igualdad es el criterio para acceder a los puestos públicos. Isocracia, todos tienen igualdad de acceso a los puestos públicos.
isonomía, todos tienen igualdad de derechos ante la ley sin ningún tipo de discriminación. Y por último, la isegoría es el criterio según el cual la sociedad, la comunidad tiene carácter deliberante. Por lo tanto, cada uno de los miembros de esta comunidad tiene derecho a manifestarse y a participar de manera deliberativa, expresando sin ningún tipo de impedimento ni de interrupción el punto de vista de cada quien, independientemente del mérito que tenga, la opinión que se tenga, independientemente de la posición social del individuo, independientemente de la apariencia que tenga el individuo que debe expresar su opinión, e independientemente también de la capacidad discursiva, de la elocuencia retórica, de la capacidad expresiva que tenga quien quiere intervenir en una asamblea. Este principio de la isegoría supone no solamente la capacidad de hablar, sino la confianza que se tiene, que cuando se hace uso de la palabra, se va a ser escuchado sobre lo que uno expresa y piensa. Eh, a partir del uso de la palabra en la asamblea, puede ser un referéndum, puede ser en protestas colectivas, en movimientos sociales, etcétera, es que se concreta el carácter democrático de la sociedad en la Grecia antigua. La democracia entendida como el poder de los que son más en el pueblo de una nación. Si la mayoría son pobres, entonces la democracia se entenderá como que es el poder de los pobres. Si la mayoría tiene como característica central que todos son libres, entonces la democracia es el gobierno de una comunidad política donde el soberano, el poder constituyente, son las personas libres. La diferencia entre una república y una democracia es que en el criterio básicamente democrático no hay ningún tipo de discriminación sobre la calidad de la persona, que es a lo que hemos hecho referencia hace un momento con el criterio de la isegoría. Pero cuando hablamos de la república, como ya hemos visto en presentaciones anteriores, la república exige un criterio adicional de naturaleza cualitativa. Esto fue cuando revisamos los diferentes tipos de gobierno que señalaba Aristóteles. Para Aristóteles hay formas buenas y formas malas. La diferencia entre las formas buenas y malas no es el número de quienes tienen el poder, una monarquía, una aristocracia o una república. La diferencia la da el carácter de la persona que ocupa el poder, si es que estamos ante un caso de perversión, de corrupción en el uso del poder, cuando quien lo detenta tiene el poder para utilizarlo en su propio beneficio y no para el beneficio de todos, para el beneficio de la voluntad general, de la comunidad. Por eso es que hay una diferencia entre república y democracia. En una democracia, la diferencia es que basta con que tú estés en la mayoría para que tus decisiones prevalezcan como un criterio político correcto. En una república no basta con que la mayoría sea la que decida, sino que debe acompañarse de cierto criterio moral. Por eso vemos en este pequeño espacio una suma de posiciones, una suma de criterios para que llegues a una constitución democrática, a una politeía. Hay dos bases, dos elementos centrales: el polités, que es el ciudadano libre, y la arete, que es la virtud. Si tú tienes ciudadanos virtuosos, tienes una politeía, es decir, una república. Entonces, el poder constituyente es el integrado por ciudadanos libres que además se preocupan por el bienestar general, por la comunidad, por el vínculo de la comunidad a la cual ellos pertenecen y que les da su identidad como ciudadanos, miembros de esa comunidad. El poder constituyente, un sistema democrático, es el que, donde el soberano es el que tiene la potestad de constituirse a sí mismo. Es el sujeto o entidad política cuya voluntad
tiene la potestad de decidir la forma o manera concreta en que opta o en que prefiere existir políticamente. Es un factor de decisión. ¿Quién tiene la capacidad de decidir? El que tiene la capacidad de decidir es el que tiene la potestad de constituirse a sí mismo como eje del poder. La voluntad de este sujeto político constituye el ser de su propia colectividad que se expresa como mandato, un mandato que aparece en un documento constitutivo que es el pacto que deben respetar tanto la autoridad como toda la comunidad en general. Cuando el sujeto titular de la soberanía opta por una manera particular de formar su Estado, de crearse un sistema de gobierno y de proteger las libertades individuales, nos encontramos con que esa capacidad en el momento en el que se toma la decisión no está sujeta en absoluto a ninguna norma de carácter positivo. Se impone como consecuencia de la razón o se impone porque hay el convencimiento de que esa es la decisión correcta para el pueblo. Fuera del poder constituyente no hay nada cuando se toma la decisión de constituirse y de crear una constitución. Porque no hay nada, la decisión se toma por un mero acto de voluntad a partir del valor que representa, del valor compartido que representa la naturaleza soberana de quien toma esta decisión. Por eso podemos decir que el poder constituyente es quien detenta la soberanía. En una democracia el soberano es el pueblo. Si el soberano es el pueblo, entonces es él a quien le corresponde determinar cómo es que se va a formar como una comunidad política. ¿Cómo es que aparece el texto cuando todo el pueblo disgregado tiene la disposición de tener un documento? La única manera que se elabora la Constitución es cuando el poder constituyente cae en cuenta de su imposibilidad de hacerlo de manera masiva. Entonces debe crear un mecanismo, debe acordarse un mecanismo, el mismo que está sujeto a la consideración, valoración y voto de la comunidad entera, para que sea una asamblea de representantes a la que se le asigne la función, la tarea, la misión de expresar en el documento constitutivo la voluntad general de toda la comunidad. En una república son los ciudadanos que son parte del pueblo, cuya virtud política los lleva a actuar de un modo constante y permanente, buscando el bienestar común. Pero este pueblo que debe tener en principio una naturaleza inmanentemente homogénea e igualitaria, necesita una manera de expresarse. Esa manera de expresarse es la definición de su voluntad a través de un criterio operativo. Para operativizar la voluntad política, no es el pueblo el que redacta su propio documento constitutivo, sino el órgano en el que están presentes los representantes de todo el pueblo. De lo contrario, todo lo que tendríamos sería una opinión generalizada, que es a lo que le podemos llamar la opinión pública. La opinión pública en realidad es una forma inorgánica, inaprensible, irresponsable, porque nadie puede responsabilizar, nadie sabe quién es la opinión pública, de manifestación de la inclinación de las tendencias mayoritarias de la voluntad popular. Asumimos que existe una opinión pública, pero esa opinión pública tiene que concretarse de una manera determinada para saber cómo es que las mayorías que consiguen consolidar la opinión pública en una tendencia o en otra, van a recibir la facultad de expresar la posición de toda la comunidad en un documento constitutivo que será la constitución política de un Estado democrático.